Hola, bienvenido a nuestra célula digital después de un parón. Aquí estamos otra vez. Vamos a seguir con los estudios del Evangelio de Juan y nos habíamos quedado en el capítulo 9, ese encuentro con ese ciego de nacimiento. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este regalo que tú nos das, Señor, de poder abrir nuestra Biblia, Señor, poder hablar y testificar de ti también, Señor, con total libertad, Señor. Gracias por este encuentro, Señor. Abre tú también nuestros ojos, Señor, también nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y poder ser tocados y transformados para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo que podemos pasar y este encuentro contigo, Señor, y con tu palabra que es viva y eficaz y es la verdad, Señor, revelada para nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, lo habíamos dejado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y en nuestra lectura hoy solo voy a dar un pasito para atrás para hacer un poco de memoria. De todas formas, los vídeos están ahí, se pueden volver a escuchar y a repetir. Si tienes alguna duda, también me puedes escribir en privado y responderé tus dudas si Dios me lo permite. Y nuestra lectura de hoy estará entre los versículos 23 y 34. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene preguntarle a él? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: yo os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír es otra cosa. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios, hablando a Moisés, ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues este es lo maravilloso de vosotros, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios nos oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podíamos hacer. Y respondiendo y le dijeron: tú naciste de todo en pecado, tú naciste de todo en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y hasta aquí la palabra de Dios. Vemos que este encuentro tenía un propósito. Y todos los encuentros que tengamos con el Señor o que sean revelados en su palabra o personalmente tienen un propósito. Y vemos en el versículo 23 y recordamos que sus padres le piden que le pregunten al ciego y no a ellos, porque no se atreven a hablar y tenían miedo de reconocer que su hijo había nacido ciego, porque podían ser expulsados y excluidos de la vida social y sobre todo y de la sinagoga. Yo quiero preguntarte si hay algo en tu vida que te impida aceptar a Cristo o dar testimonio de Él. No lo sé, te dejo esa pregunta por ahí. Vemos en el versículo 24 cómo atacan los fariseos a Cristo, pidiéndole que reconozcan que el milagro es de Dios y no de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? Yo puedo reconocer que soy una pecadora, pero sabes, también te digo que Jesús es Dios también. Y lo hemos estudiado y lo hemos visto
en su palabra y Él se nos ha revelado. Él vino y se hizo hombre, pero era Dios también. Vemos en el versículo 25 cómo responde el ciego a tanta insistencia de los fariseos. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. El cambio había sido un hecho, no lo podía ocultar y no podía ocultar que Jesús en su vida no podía. Había tenido ese encuentro y Él lo había sanado y no lo podía negar. ¿Y tú? ¿Has tenido algún encuentro? ¿Puedes negar a Jesús? ¿Sabes? No es necesario conocer toda su palabra. No es necesario conocer toda su palabra ni tener respuesta a todo para creer y para poder hablarles a otros de Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 26 y 27. Le insisten y parece que insiste en seguir dudando. ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ellos querían, en el versículo 27 lo podemos ver, querían oír otra cosa. No querían oír que Jesús era el que había obrado ese milagro. Ellos no querían creer el testimonio del ciego. Y yo te pregunto, ¿tú crees este testimonio? ¿Crees que esto pasó? ¿Crees que Jesús sanó a este ciego? Ellos dudaban de esta obra, que incluso sus padres podían testificar y todos los que iban por las sinagogas y lo conocían y podían dar testimonio que siempre había sido un ciego. Ellos dudaban de esta obra de Dios. Vemos los versículos 28 y 29 que acaban insultándose. Se sienten ofendidos y humillados. Recuerden, ellos son discípulos de Moisés. Vemos los versículos 30 y 32. ¿Qué argumenta y qué presenta el ciego como defensa de Jesús? A mí me abrió los ojos. Ese es su testimonio, ese cambio. Dios oye las oraciones del justo. Vemos en el versículo 31. El ciego considera que el milagro es una respuesta a sus oraciones. El Señor conocía también esas oraciones. El Señor conoce todas nuestras oraciones y todas las escucha. Y conforme a sus planes y propósitos serán respondidas. Versículos 33. Lo reconoce como un enviado de Dios. Pero además al ciego todavía le faltaba conocer más a Jesús y conocer que realmente Jesús era Dios también. Y vemos en el versículo 34, ¿cuál fue el resultado? El que temían sus propios padres, los expulsaron de la sinagoga. Es imposible que demos testimonio de Jesucristo y no pase algo alrededor, porque normalmente cuando damos ese testimonio podemos encontrar oposición, rechazo, burla. Puede que perdamos familia o amigos. No sé si a ti te ha pasado esto, pero a mí sí. Y bueno, hasta aquí la palabra de Dios y aquí lo vamos a dejar. Quiero recordarte que seguimos orando de lunes a sábado de 10 a 10 y media por medio de Zoom. Pero también te animo a que mandes tus peticiones de oración si no puedes estar con nosotros o quieres que oremos por ti. Y bueno, que Dios te bendiga y te guarde durante toda la semana. Espero verte para la próxima semana. Un saludo. Bendiciones.